Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día tenemos un tema que creo que es muy interesante en vista de lo que está ocurriendo no solo en El Salvador, sino en Centroamérica también y más allá de nuestras fronteras centroamericanas. Y se trata de todo el tema del ALBA y cómo el ALBA se ha ido extendiendo por toda la región, en qué consiste, cómo opera, qué es lo que está haciendo. Y para eso pues tenemos al autor de un libro que estuvo esta semana con nosotros aquí en El Salvador, y pues Eduardo Enríquez es una persona que conoce bastante de todo esto y ha trabajado el tema, ha hecho un libro que al final de cuentas es La muerte de la República, como él le llama, y por lo tanto pues le damos la bienvenida. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer para mí estar aquí. Y por supuesto Arnoldo, que conoce bastante de este tema también y podemos aterrizarlo un poco también a la realidad salvadoreña. Gracias Arnoldo por estar con nosotros. No, gracias a ustedes Luis por invitarnos. Bueno, si nos cuentas un poco, Eduardo, de dónde viene este interés tuyo, tal vez aparte del interés profesional normal de trabajar en un periódico como La Prensa en Nicaragua, pero ¿qué te lleva a hacer esta investigación? Me imagino que ha venido haciendo a través del tiempo, y si nos cuenta la historia de este desarrollo de tu libro. Sí, bien, bueno, la vida política nicaragüense ha sido una vida, como todos sabemos, bastante tumultuosa, bastante complicada. Los nicaragüenses no hemos podido encontrar el camino hacia el desarrollo sostenible y el crecimiento económico de cada uno de los habitantes de nuestro país. Esto ha tenido mucho que ver con el problema político, con los sistemas políticos que hemos vivido. Aparentemente aparentaba, mejor dicho, en lugar de aparentemente, aparentaba que en 1990 habíamos tropezado, porque no podemos decir que lo estábamos buscando conscientemente, con la posibilidad de construir un sistema que en otros países ha resultado, un sistema que construye progreso y que construye libertad y que garantiza estabilidad en los países donde funciona, que es el sistema republicano. En Nicaragua empezó en el 1990 y hubo durante 3 periodos presidenciales, tal vez no de una manera perfecta, pero sí por lo menos avanzando un poco, a veces con algunos retrocesos, pero hacia ese fin. Primero, pues para entender qué cosa entendemos como república, pues simplemente un sistema en el cual la ley es suprema, rige a todos los ciudadanos por igual, las instituciones se controlan entre sí, las constituciones del Estado, y los funcionarios están también limitados por las leyes, y cada uno de sus ciudadanos es consciente de sus derechos y sus deberes y los cuida sobre todos sus derechos celosamente, sobre todo sus derechos sobre las libertades individuales. Íbamos trabajando en ese sentido, de pronto las situaciones políticas de nuevo nos vuelven a jugar una mala pasada y retoma el poder Daniel Ortega, y la característica de él es simplemente establecer un sistema con su talante autoritario, establecer un sistema absolutista. Y llega, eso es lo que finalmente viene a revisar el libro, lo que llamo el primer periodo orteguista, que es la muerte de la República, porque él, aunque no es el único, digamos, responsable o es el principal responsable de haber acabado con ese sistema y de estar instaurando un sistema en el cual solo la voz de él y la de su esposa son la ley en nuestro país. Ahora es el primer periodo después de un periodo largo también en el que estuvo en los 80s, ¿verdad? Sí, pero es que yo hago una diferencia, porque en ese tiempo podemos llamarlo el periodo de la revolución sandinista. La gente en Nicaragua todavía, y con mucha más razón en el extranjero, donde no se sigue día a día esto, consideran que eso es una continuidad. Lo que tenemos ahora es orteguismo, no tenemos sandinismo. Tenemos un sistema en el cual tenemos en la cúpula a la pareja presidencial únicamente, Ortega y su esposa, que es quien maneja el gobierno en el día a día. Ellos han prácticamente desarticulado su partido político, el Frente Sandinista ya solo es de nombre. Tienen como pilares los consejos del Poder Ciudadano que maneja la señora Murillo y la Juventud Sandinista que maneja también la señora Murillo mediante prebendas, ambas organizaciones que están extendidas por todo el territorio nacional, y como base
los 500 millones de dólares anuales que les deja el negocio con Hugo Chávez. Esa es la estructura que nos está gobernando en este momento. Lo que hay luego alrededor es, como ha dicho una de las ex correligionarias de Ortega, Dora María Telles, lo que hay alrededor de eso después es simplemente empleados. ¿Será que se parece esto bastante al Partido Justicialista de Argentina y al peronismo, a Evita Perón y a... Yo creo que la señora Murillo quisiera que se pareciera a eso. En algunos casos, yo he descrito que lo que este orteguismo tiene muy parecido más bien al sistema fascista. Es un sistema que tiene mucho de esos tintes, o sea, muchos símbolos, un solo caudillo el que hay que alabar. Si vieras también la gente uniformada, agarran a la juventud y la ponen en la plaza y lo que se ven son solo camisas blancas ahí, llenas por todos, por digamos metros y metros y metros de la plaza, llenos de camisas blancas, como te digo, mucho simbolismo, mucho esoterismo, y a mí me parece, y obviamente cero institucionalidad. Ahí es la voz del caudillo, la que rige, ¿no? Hay el penúltimo capítulo del libro habla precisamente de eso, y el libro yo lo iniciaba con algunas citas, y en el penúltimo capítulo, que se llama Los astros se alinean y el régimen se consolida, precisamente uso la frase de los astros porque a ella le gusta mucho este tema esotérico. Hay una cita textual que ella dijo en septiembre del año pasado, dirigiéndose a gente que acababa, que iba a ser candidata o electa a las alcaldías del país. Ella dijo textualmente: si el comandante Daniel dice que va a hacer un camino, esa es ley, no podemos quedar mal ahí. Si el comandante dice algo, eso es la ley. O sea, y es precisamente lo que se resume la manera que ellos funcionan. Ellos son la ley, y lo demás, la Constitución, las instituciones, las leyes que aprueba la Asamblea, muchas veces son molestias que solo las hacen a un lado. Eso recuerda a Luis XIV, ¿quién fue el Estado soy yo? Así es, hay otro capítulo que comienza con esa cita. Okay. Y ahora, llama la atención, y antes de pasar con Arnoldo, el tema de los empresarios, ¿verdad? Porque aquí lo que trasciende a El Salvador tal vez es que está creciendo de una manera importante, más fuerte por supuesto que El Salvador, Nicaragua, y que hay un acuerdo entre empresarios y el presidente o el comandante Ortega, ¿verdad? Y su esposa, y que en la medida que ellos no se metan en política, pues en esa medida pueden hacer dinero, y Ortega va a seguir gobernando sin afectarlos. ¿Es eso cierto? Cuando entró Ortega al gobierno en el año 2006, digamos que inicia este primer periodo orteguista, que es el que estudio yo, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada usó una frase que nunca se me olvida. Como pensábamos que era, y de por sí él ya tenía prohibido postularse constitucionalmente, bueno, este es el último periodo de Ortega, todos lo dábamos por un hecho, y la frase que él utilizó es: nuestra misión es llegar a puerto seguro con la menor cantidad de barcos hundidos. O sea, que se termine, esperar para que pasen estos 5 años, para que menos se afecten los sectores, que menos empresas quiebren o salgan del negocio, y ya sabemos que en 5 años van a haber elecciones y Ortega ya no puede postularse y va a haber un nuevo presidente y esto habrá pasado. Bueno, eso era lo que pensaba gente que respeta la ley. Ortega y su esposa obviamente ni siquiera tienen el más mínimo respeto por la ley y cambiaron todo, y ahora lo vemos que están en un segundo periodo. Lo que han tenido que hacer ellos es, sí, dialogar con el orteguismo, tratar de llegar a unos acuerdos. Sin embargo, cada vez y el mismo orteguismo se aprovecha de eso y lo anuncia a los 4 vientos, que tiene una alianza con la empresa privada. Pero esa alianza no es entre iguales, o sea, mucho menos ahora en este segundo periodo orteguista, porque Ortega tiene control total, y cuando yo tengo un control total y mi contraparte no tiene manera de hacer valer sus derechos ante mí, entonces, ¿qué es esto? Simplemente estoy tomando lo que Ortega me quiera dar. Ahora, hay diferencias, ¿no? Hay
empresarios poderosos, no solo en Nicaragua, empresarios a nivel regional, centroamericano, latinoamericano, que pueden llegar y sentarse en la mesa con Ortega y discutir de tú a tú. Por eso yo no estoy preocupado, yo creo que pueden llegar a acuerdos con este régimen y pueden hacer negocios, porque a Ortega no le interesa que la economía se desplome, él ya aprendió esa lección. Lo que a mí me preocupa es el mediano y el que no es tan grande, e incluso el pequeño, que se ve afectado fuertemente porque no tiene a quién recurrir. Si a un amigo de Ortega se le ocurre que es buen negocio importar cebollas, van a inundar el mercado de cebollas como está sucediendo en este momento, y los productores de cebolla nadie los defiende. Ahí la cúpula empresarial no dice esta boca es mía. Y si lo dijera, ¿qué? No tiene a dónde recurrir para detener esa autorización de importación de cebollas, dando pues, un ejemplo bastante trivial. O sea que al final de cuentas la gran pregunta que queda, y sin respuesta diría yo, es el hecho de que si es conveniente transar principios y valores, un principio de una república, ¿verdad?, por un beneficio económico de corto plazo. Yo creo que entraron en un círculo vicioso en el cual ahora va a ser difícil que salgan y bueno, están atrapados. Si lo hacen si lo han hecho con mala intención, yo lo dudo. Yo creo que ellos tenían la mejor intención, como te digo, de que los barcos llegaran seguros a puerto, pero se han visto con esta situación. Ahora, la gente habla de crecimiento económico. Eso también es curioso, porque yo en el libro cito muchas encuestas, y precisamente hay una encuesta que le da un gran apoyo a Daniel Ortega. Por ejemplo, estoy hablando de la encuesta de Sid Gallup de septiembre del 2012, en el cual ella nos decía que el 54% de los nicaragüenses consideraba el desempeño presidencial muy bueno o bueno. Ok, eso es una... Pero cuando baja a nivel político, a preguntarle a la gente sobre el nivel político y sobre todo sobre su situación política, ¿cuál es el principal problema que afronta Nicaragua? El 35% dice falta de empleo. Ese porcentaje se mantiene constante desde el 2006, o sea que Ortega no ha hecho mella en ese problema. Otro 22% dijo la economía del país es el principal problema, y un 9% se refirió al alto costo de la vida. O sea que un 66% de la población se siente que el tema económico es un problema que no está resuelto en Nicaragua. Entonces, el crecimiento del que hablamos es un crecimiento tal vez para algunos sectores, pero no creo que esté llegando a toda la población. Ok, vamos a un corte comercial y vemos las reacciones de Arnoldo. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.